Muy buenas tardes, mis niños preciosos. Me da mucha alegría saber que nos hemos reunido una vez más para estudiar la palabra de Dios. Para hoy estaremos viendo la pregunta número 29 del Catecismo Menor de Westminster. Pero para poder empezar, necesitamos orar a Dios para que nos guíe durante la enseñanza. Inclinemos el rostro. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque por tu gran misericordia estamos aquí deseosos de aprender más de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender y a practicar cada día tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Primero vamos a recordar un poco la enseñanza anterior. La profe May trató el tema ¿Cómo realiza Cristo el oficio de rey? Y les enseñó que Cristo realiza su oficio de rey sometiéndonos a Él mismo, defendiéndonos y venciendo a todos los enemigos, tanto los de Él como los nuestros. Para hoy nos corresponde la pregunta número 27 y dice así: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita en la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Para dar una mejor enseñanza, vamos a dividirla en 6 puntos. Y lo primero que vamos a aprender es que la humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en baja condición. Miremos cómo fue el nacimiento de Jesús. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, descendiente del rey David. El ángel le dijo a María que ella iba a tener un hijo y se llamaría Jesús. María le dijo al ángel que ella aún no se había casado, pero el ángel le respondió que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y la cubriría con su sombra. Por tal motivo, el niño nacería santo y sería llamado Hijo de Dios. Cuando José vio que María estaba embarazada, se disgustó, pero el ángel se le apareció en sueños y le dijo que no tuviera temor de casarse con María, porque el niño que ella esperaba era engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel de Dios le mandó y recibió a María por mujer. Pero José no durmió con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pasado un tiempo, el emperador Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano, así que todos iban a inscribirse a su propio pueblo. José viajó con María, su esposa, a Belén de Judea para inscribirse, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo para dar a luz. Ellos comenzaron a buscar de hotel en hotel dónde pasar la noche para que María pudiera tener su bebé, pero no hubo lugar en ningún hotel, motivo por el cual los hospedaron en un lugar donde se cuidan los animales, y allí María dio a luz a su hijo primogénito Jesús. Leamos en la Biblia lo que dice Lucas 2:7. Y dice así: y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Amén. Como podemos ver, el nacimiento de Jesús fue en un estado de baja condición. No hubo para ellos una casa con una alcoba abrigada, ni una cama con sábanas, ni cobertores. Tampoco hubo una enfermera que ayudara a María a recibir a su bebé, sino por el contrario, fue un lugar de extrema pobreza, como tal vez no ha nacido otro bebé en el mundo. Lo segundo que vamos a ver es
que otra forma que Cristo fue humillado es en que Cristo nació sujeto a la ley. Y vamos a leer lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, nacido del vientre de María, concebido por el poder del Espíritu Santo, tuvo que sujetarse a la ley dada por Dios a través de Moisés y los profetas, como cualquier otra persona que pertenecía al pueblo de Dios. Fue circuncidado al 8º día, fue presentado en el templo, creció en la disciplina y obediencia a sus padres, cumplió todos los mandamientos. Es decir, Jesús obedeció a Dios en todo. Lo tercero que vamos a aprender hoy es que Cristo fue humillado sufriendo las miserias de esta vida. Y vamos a leer Isaías 53:3. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Cuando Jesús creció, comenzó a hablarle a la gente acerca del reino de Dios. Les enseñó que Él era el Hijo de Dios. Enseñó la importancia de amar y perdonar. Confrontó a los hombres con el pecado. Reprendió a los fariseos. Exhortó a los hipócritas. Y por tantas enseñanzas que dio Jesús, muchas personas lo despreciaron y lo rechazaron hasta desear matarlo. Uno de sus discípulos lo traicionó, otro lo negó, sus amigos también lo abandonaron. El cuarto punto de la respuesta del catecismo dice: Cristo sufrió la ira de Dios. Leamos Mateo 27:46. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, lo envió con un propósito, el de salvar a la humanidad de todos sus pecados. ¿Sobre quién está la ira de Dios? Sobre el pecador. Pero como ya vimos al comienzo de la enseñanza, Jesús nació santo, sin pecado. Entonces, ¿por qué Cristo recibió la ira de Dios? Porque Jesús estaba recibiendo el castigo que debíamos recibir los pecadores. Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Esta ira, castigo y desamparo que padeció Cristo fueron reales para que nosotros, los que creemos en Él, nunca experimentemos la ira, el castigo y el desamparo de Dios. Los que creemos en Cristo como nuestro único Salvador, nunca tendremos que pronunciar esas palabras de desesperación que pronunció Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo es nuestro Salvador. Nuestro quinto punto de la respuesta dice que Cristo fue humillado al sufrir la muerte maldita en la cruz. Y vamos a leer Filipenses 2:8. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Amén. En la antigüedad se acostumbraba a castigar a los esclavos, a los extranjeros, a los hechiceros y a todas las personas que cometían los pecados más graves, y la forma del castigo era crucificándolos en una cruz o en un árbol grande. Los amarraban las manos y los pies al árbol, y luego les clavaban clavos en los pies y en las muñecas de las manos, pero antes de crucificarlos, los desnudaban. La muerte para estas personas era muy dolorosa, lenta y vergonzosa. Muchas personas duraban para morir hasta 4 días. Como podemos ver, mis queridos niños, Jesús fue castigado a morir crucificado en una cruz
como si hubiera sido el más grande pecador. Pero la Biblia nos enseña que Jesús no cometió ningún pecado. Él fue crucificado injustamente, pero de esta manera tan cruel, Él estaba dando la vida por los pecadores. Todo el dolor, el sufrimiento, la agonía, el abandono, el desprecio, el rechazo y la vergüenza de la desnudez en la cruz lo sufrió Cristo por nosotros. Él pagó con su muerte en la cruz nuestros delitos y pecados. Y nuestro sexto y último punto dice que Cristo fue humillado al haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Leamos Mateo 12:40. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. No sé cuántos de ustedes, mis queridos niños, han visto cómo se entierra una persona cuando muere. Pues yo les contaré. Después que una persona fallece, se lleva a una funeraria y allí meten al muerto en un cajón. Luego lo llevan al cementerio, donde se hace un hueco profundo en la tierra y se mete dicho cajón. Se le echa tierra encima para taparlo y allí queda para siempre. Pues en la antigüedad no se hacía así. En esa época, luego que moría la persona, la envolvían en una sábana blanca, llevaban al muerto y lo acostaban dentro de una tumba. Luego le colocaban una piedra grande y muy pesada en la puerta de la tumba para evitar que salieran los malos olores, y allí dejaban al muerto para siempre. Así sepultaron al Señor Jesús, solamente que Él no se quedó allí para siempre. Solo duró 3 días y 3 noches. Pero su historia no termina allí. La próxima semana aprenderán qué pasó después de 3 días. Amén. Cuando algunas mujeres fueron a la tumba, solo encontraron las sábanas en que lo habían envuelto. Vamos a repasar lo que hoy estudiamos. Vimos que la humillación de Cristo consistió en, primero, haber nacido en baja condición. Lo segundo que vimos fue que nació sujeto a la ley. Lo tercero fue que Cristo sufrió las miserias de esta vida. Lo cuarto es que Cristo sufrió la ira de Dios. El quinto punto dice que Jesús padeció la muerte en la cruz. Y el sexto punto vimos que permaneció sepultado 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tenernos reunidos estudiando tu palabra. Te pedimos que nos perdones porque hemos pecado al desobedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos y obedientes a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis niños, me alegro mucho de haber podido compartir esta enseñanza con ustedes. Dios los bendiga y los guarde siempre. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas bendiciones. A continuación los dejo con la profesora Isabel. Espero que estén muy juiciosos memorizando los versículos de la tarea. Chao, chao.